Hola, soy Laura y la relación con mi expareja comenzó como un cuento de hadas, de esos que las madres cuentan mientras uno lava los platos y piensa en el día en que conoceré al hombre perfecto. Manuel era el hijo de unos comerciantes de la ciudad, dueños de una carnicería muy famosa. Siempre lo veía por ahí en la tienda, cargando las cajas de carne, bromeando con los clientes. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a salir. Manuel era encantador, siempre sonriente, con esas manos fuertes que decían todo lo que su boca no podía. Nos casamos rápidos, pero felices. De verdad creía que la vida nos había regalado algo bonito, un hogar lleno de risas y promesas. Y la verdad fue así, pero solo al principio. Todo parecía encajar como si la vida finalmente estuviera dándome lo que siempre quise. Pero la ilusión no duró tanto. Cuando quedé embarazada de nuestra primera hija, fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Los primeros tiempos fueron detalles pequeños, cosas que uno, en su inocencia, decide ignorar. Una noche lo encontré mandando mensajes a otra mujer. Sentí que se me cayó el mundo. Lo encaré, lo miré a los ojos y le pregunté si me estaba engañando. Pero Manuel, en vez de negarlo o disculparse, explotó. Se enfureció tanto que me soltó la primera cachetada. El golpe me dejó mareada, no solo por el dolor físico, sino por lo inesperado. Luego se arrepintió, claro, como siempre lo hace. Me pidió perdón, entre lágrimas me abrazó, como si ese abrazo pudiera borrar lo que acababa de hacer. Al día siguiente, tuve que maquillarme la cara para ocultar el moretón. Cuando alguien me preguntó por mi rostro inflamado, solo dije que me había caído, que estaba mareada por el embarazo. Era más fácil mentir que aceptar lo que estaba pasando. Los meses pasaron y por un tiempo creí que lo que había sucedido era un mal rato, un momento de estrés que no se volvería a repetir. Cuando nuestra hija nació, pensé que eso nos uniría más, que la pequeña llamaría la luz de nuestra vida. Pero Manuel no lo vio así. Cada vez se ponía más nervioso y estresado. Decía que me tardaba mucho en limpiar la casa, que no le daba la suficiente atención porque pasaba demasiado tiempo cuidando a la bebé. Y lo que más lo enfurecía era que ya yo no tenía ganas de estar en la intimidad con él. Yo estaba cansada, agotada, pero a él no le importaba. Empezó a llegar borracho, a romper cosas, a gritarme, pero nunca volvió a pegarme hasta esa noche. Era una noche como cualquier otra de la rutina. La bebé lloraba, Manuel estaba impaciente porque quería cenar y yo apenas había tenido tiempo para cocinarle algo. Cuando al fin le serví la comida, tratando de calmar a la bebé que traía en los brazos, el plato se me resbaló de las manos. La salsa salió disparada, manchándole la camisa del trabajo. Lo vi ponerse rojo de la rabia y antes de pedir disculpas, Manuel se levantó de la mesa, me soltó otra cachetada. Fue tan fuerte que me mareé. Con una mano me tiró del cabello y me llamó bruta, estúpida e inútil. Todo mientras yo trataba de sostener a nuestra hija que lloraba desconsolada en mis brazos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sentí que algo dentro de mí se rompió para siempre. Manuel no solo me había golpeado, me había atacado mientras sostenía a nuestra hija. Fue en ese momento cuando supe que no podía seguir viviendo así, que no era una buena vida para mí ni para mi niña. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, empaqué lo que podía llevarme. Entre esos
ropa, algo de dinero que había ahorrado a escondida y lo más importante, a mi hija. Me fui directo a casa de mis padres. No dije nada, no lloré. Solo les expliqué lo básico, suficiente para que entendieran que no podía regresar. Manuel, al darse cuenta de que me había ido, se volvió loco. Empezó a llamarme, a mandarme mensajes, insultándome cada vez más. Me decía que era una burra, que no sabía hacer nada, que jamás iba a encontrar a alguien que me quisiera. Me perseguía, aparecía de la nada cuando salía a hacer las compras o caminaba por la ciudad. Una vez se me acercó en el centro y me amenazó, diciéndome que si no regresaba con él, me iba a arrepentir. Yo estaba aterrada, pero no le dejé ver el miedo. Finalmente, fui a una fundación que ayudaba a mujeres como yo, víctimas de acoso y violencia. Ellas me ayudaron a poner la denuncia, a iniciar el proceso legal para mantenerlo lejos de mí. Aunque conseguí que se alejara físicamente, Manuel nunca más quiso saber de nuestra hija. Dijo que ambas estábamos muertas para él y que no le importaba lo que nos pasara. Lo más triste de todo es que, aunque logré escapar, nunca me recuperé del todo. Al menos no hasta los momentos. Estaba rota por dentro, como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. Claro, intenté seguir con mi vida, criar a mi hija lo mejor que pude, pero el miedo siempre estaba ahí, a la vuelta de la esquina. La verdad, no volví a creer en el amor. Ya no quería saber de hombres, y aún sigo así. Ya no confiaba en los hombres, ni en las promesas de felicidad eterna. Y aquí estoy, años después, más fuerte, pero aún rota. En mis planes de vida, nunca había estado huir a otro país. Jamás imaginé que mi vida terminaría así, lejos de todo lo que conocía y aún más lejos de mi propio hijo. Mi nombre es David y fui taxista durante años, pero esa no es la parte interesante de mi historia. Lo más aterrador, por decirlo así, fue lo que viví con Carola, mi exmujer. La mujer que me destruyó poco a poco, sin que yo me diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Nos conocimos en una situación que ahora veo como una maldición. Carola era la novia de uno de mis mejores amigos, y aunque jamás me atreví a mirarla de esa manera al principio, poco a poco me fui enredando con ella. Era como si me hubiera hipnotizado, su forma de mirarme, de provocarme incluso. No pasó mucho tiempo antes de que ella dejara a mi amigo por mí. Yo creía que había ganado algo, que ahora tenía la mujer que cualquier hombre desearía. Pero lo que no sabía es que estaba entrando en un infierno del que me costaría mucho escapar. Los primeros tiempos fue todo pura pasión. Me dejé llevar por el deseo, por las noches interminables donde no pensaba en nada más que en ella. A los pocos meses ya estaba embarazada. Fue todo tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de pensar en lo que estaba haciendo. Pero lo que no veía entonces era lo que Carola escondía detrás de esa fachada de sensualidad. Ella no era la mujer de mis sueños. Era una pesadilla vestida de cuerpo perfecto. Carola no trabajaba, nunca lo hizo. Se la pasaba en la casa exigiéndome todo, que le comprara cosas, que le diera dinero para sus caprichos, que no saliera con mis amigos. Pero eso solo era el comienzo. Empezó a insultarme, a decirme que no servía para nada, que yo era un bruto. Los primeros días me reía, creyendo que eran comentarios de broma. Pero después, cuando esas palabras se volvían cada vez más crueles y repetitivas, me comencé a creerlas.
Mi autoestima se fue al suelo. A pesar de que trabajaba largas horas en el taxi, llegaba agotado a casa, no podía hacer nada bien para Carola. Para ella, nada era suficiente. Si me quejaba y le decía que la iba a dejar, salía con que se iba a matar. Una vez la encontré con una cuerda en las manos, amenazando con ahorcarse si la dejaba. ¿Y qué podía hacer yo? Caía en su trampa y me quedaba. ¿Cómo iba a contarle a alguien que mi mujer me pegaba? Me daba vergüenza. Me daba miedo que la gente se riera de mí, de que dijera que era un hombre maltratado por una mujer. Había noches en las que, después de una pelea, me quedaba sola en el taxi, dando vueltas por la ciudad, sin saber a dónde ir. Solo quería escapar, pero siempre volvía. Carola tenía un poder sobre mí que no podía explicar. Con sus uñas largas me dejaba marcas en las caras. Me arañaba, me hacía sentir como si fuera menos que nada. Y lo peor de todo es que cuando intentaba defenderme, ella me amenazaba con el niño. Decía que si la dejaba, se mataba a ella o si no, envenenaría a nuestro hijo. ¿Cómo podía vivir con ese miedo? La verdad que no. Una noche, después de una discusión especialmente violenta, decidí que necesitaba un respiro. Unos amigos me invitaron a un juego de béisbol y aunque sabía que Carola se molestaría, no me importó. Necesitaba salir, aunque fuera por un rato. Lo que no sabía es que ella se enteraría y me seguiría hasta el estadio. En medio de tanta gente, en medio de la multitud, la vi, caminando hacia mí con los ojos llenos de furia. Me encontró y delante de todos comenzó a insultarme, a empujarme, a tratarme como si yo fuera un criminal. Me humilló, me llamó inútil, cobarde, me dijo de todo. La gente alrededor miraba en silencio, pero nadie hacía nada. Yo, con la cara ardiendo de la vergüenza, solo podía quedarme callado. Esa fue la última vez que aguanté sus humillaciones. Ya era una vida de terror la que vivía. Supe que si no hacía algo pronto, terminaría loco o muerto. Pero buscar ayuda fue inútil. Fui a la policía. Intenté poner una denuncia, pero no había pruebas. Mi hijo siempre decía que quería a su mamá, y la verdad eso lo complicaba todo. Sabía que no podría pelear por él en esas condiciones. Fue entonces cuando comencé a planear mi escape. No podía quedarme más en mi país. Yo tenía que huir. Decidí irme a los Estados Unidos, buscando una vida mejor, o al menos una vida lejos de Carola. No le dije nada a nadie. Simplemente me fui un día sin dejar rastro. Sabía que me iba a doler no volver a ver a mi hijo, pero no tenía otra opción. Han pasado 7 años desde que me fui y nunca volví a ver ni a Carola ni a mi hijo. Pero a pesar de la distancia, ella sigue atormentándome. De vez en cuando me manda mensajes insultándome, diciéndome que no sirvo para nada, que soy un cobarde por haber huido, me exige dinero y aunque sé que no debería, se lo envío. Yo la verdad no lo hago por ella, lo hago por mi hijo, aunque sé que él ni siquiera me recuerda. Y si recuerda algo de mí, ya debe tener la mente envenenada por su mamá. Carola, por su lado, sigue sin trabajar, sin hacer nada con su vida, viviendo de lo que le mando. Pero yo sigo aquí, lejos, viviendo con el peso de esa pesadilla que nunca pareciera terminar. No sé si algún día podré regresar, si algún día podré ver a mi hijo y contarle mi versión de la historia, pero hasta entonces solo me queda seguir adelante, tratando de dejar atrás los fantasmas de mi pasado, aunque sé que nunca podré escapar del todo de la sombra de Carola. La noche en que casi muero, lo supe.
Nadie conoce de verdad a la persona con la que comparte la cama. Ni siquiera te lo imaginas hasta que es demasiado tarde. Mi nombre es Eduardo y lo que te voy a contar es algo que aún me cuesta asimilar. Aunque pasaron ya varios meses desde que sobreviví a la peor noche de mi vida. Conocí a Daniela hace unos 3 años. Los primeros tiempos, todo era perfecto, color de rosa, como quien dice, como cualquier relación que recién comienza. Nos reíamos, compartíamos momentos bonitos, todo fluía con naturalidad. Pero fue en esos primeros meses que cometí el mayor error de mi vida. Le fui infiel. No voy a justificar lo que hice, sé que estuvo mal, y cuando me enfrenté a ella, caí de rodillas pidiéndole perdón. Daniela lloró, gritó, me insultó, pero al final ella decidió perdonarme, o al menos eso era lo que yo pensaba. Accedí a ir a terapia con ella, a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza, y durante un tiempo pensé que las cosas habían mejorado. El problema es que ese perdón nunca fue real. Daniela no me perdonó, simplemente cambió su estrategia. Se volvió obsesiva, desconfiada y su comportamiento comenzó a volverse cada vez más extraño. Al principio solo quería saber con quién hablaba. Me pedía las claves de mis redes sociales y como una especie de penitencia yo se las dije. Me parecía lo correcto si quería recuperar su confianza. Pero las cosas no se quedaron ahí. De repente, no me dejaba salir solo, ni siquiera comprar una gaseosa. Si quería salir con amigos hombres, tenía que ser en su presencia, como si fuera una sombra que me seguía a todas partes. Y lo peor era cuando me prohibía hablar con cualquier mujer, ni siquiera con compañeras del trabajo. Daniela decía que todas estaban esperando la mínima oportunidad para seducirme. La situación fue empeorando hasta el punto de que me sentía vigilado constantemente. Cada vez que llegaba a casa, ella estaba ahí, mirándome de arriba abajo, buscando cualquier señal, cualquier pequeño rastro de que le estuviera ocultando algo. Pero lo que hizo al final me terminó de horrorizar. Una tarde volví al trabajo más tarde de lo habitual porque me había quedado atrapado en el tráfico. Apenas crucé la puerta, ella se lanzó sobre mí, sin decir nada. Me llevó al baño, me empujó contra la pared y comenzó a oler mi ropa. Yo sin entender qué diablos estaba pasando, intenté alejarme, pero ella seguía desesperada como un animal olfateando su presa. Luego me bajó los pantalones y comenzó a oler mis partes íntimas. Estaba buscando pruebas de una supuesta infidelidad, como si esperara encontrar el aroma de otra mujer impregnado en mí. Esa, sin duda alguna, fue la gota que derramó el vaso. Esto no puede seguir así, le dije, intentando contener el asco y la indignación que me recorría. La dejé esa misma noche. Empaqué algunas cosas y me fui de su departamento, buscando aire, buscando recuperar un poco de dignidad que había perdido. Durante un tiempo pensé que todo había quedado atrás. Empecé a salir con otra chica, alguien amable y tranquila que parecía entenderme. Estaba comenzando a recuperar mi vida, a sentir que podía volver a ser yo mismo sin miedo. Pero entonces Daniela volvió a aparecer. Una noche, cuando regresaba a mi departamento, después de haber pasado la tarde con mi nueva pareja, yo sentí que alguien me seguía. Era una sensación extraña, una sombra que parecía moverse a la misma velocidad que yo, pero cuando me giraba no veía a nadie. Seguí caminando intentando sacarme la paranoia de encima. Es tu mente jugándote una mala pasada, me dije. Pero yo no estaba solo. Apenas puse un pie en el portal de mi edificio,
Algo me golpeó con fuerza en la espalda. Sentí un dolor agudo, como si me hubieran metido una barra de metal en el cuerpo. Caí al suelo, desorientado, y cuando me giré, ahí estaba ella, Daniela, con una expresión que jamás había visto en su rostro. Yo ni sabía cómo consiguió la dirección de mi casa. Sus ojos brillaban con mucha locura. Sus manos temblaban mientras empuñaba un cuchillo ensangrentado. Si no eres mío, no serás de nadie. Eso fue lo que ella dijo con una voz rota y susurrante. Comenzó a apuñalarme por varias partes. Intenté defenderme. Su rostro desfigurado por la rabia, allí estaba, como si hubiera dejado de ser humana. No sé cómo lo hice, pero de alguna manera logré rodar por el suelo y alejarme lo suficiente para que los vecinos me vieran. Ellos fueron quienes llamaron a la policía y me auxiliaron con una ambulancia. Mi vista se nublaba por momentos. Sentía la vida escapándose en cada puñalada que Daniela me había dado. Los médicos dicen que sobreviví por milagro, pero a veces pienso que hubiera sido mejor no hacerlo. La policía vino, hicieron preguntas, me atendieron, pero nunca pudieron encontrarla. Nadie sabe a dónde fue. Daniela pareció desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera existido. Me dijeron que seguramente huyó a otra ciudad, que algún día la atraparían, pero ya han pasado meses y nada. Yo creo que se fue del país. Es como si Daniela se hubiera fundido en las sombras observándome, esperando el momento en que pueda terminar lo que empezó. Pero prefiero pensar que se fue del país. Hay noches en las que me despierto con la sensación de que Daniela está cerca, como si su perfume aún flotara en el aire. A veces cuando camino por la calle, siento esa misma presencia detrás de mí. Me giro nervioso, me miro a los lados, pero no veo nada. Pero lo sé, yo lo sé muy bien. Daniela está allá afuera, en cualquier parte, fuera o dentro del país, pero está esperándome, esperando un momento a que yo baje la guardia para aparecer de nuevo. No sé si alguna vez podré vivir tranquilo, pero lo que sé con certeza es que nadie conoce de verdad a las personas, ni siquiera a quienes amamos más. Por mucho tiempo pensé que lo peor que me había pasado era separarme de Henry. Hola, soy Lucía y te hablaré de un hombre que no era malo, solo estaba algo perdido. No trabajaba mucho, no me ayudaba y la vida con él se volvió insostenible. Llegó un punto en que cada día se sentía igual al anterior, vacío y sin futuro. Yo lo quería, pero el amor no siempre es suficiente. Se lo dije con el dolor que eso implicaba. No veo futuro contigo, Henry. Lo siento. Lo más duro fue ver su rostro apagarse mientras trataba de entender mis palabras. Pensé que él se iría y que todo se calmaría. Después de todo, no era un hombre violento, solo un poco torpe y ausente. Al principio se fue tranquilo. Yo retomé mi vida, intentando poner en orden todo lo que se había desmoronado durante nuestra relación. Fue difícil, pero empecé a salir más, a reencontrarme con amigas y con esa parte de mí que había perdido. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas o raras en un par de semanas después de la ruptura. Me di cuenta de que Henry no se había alejado del todo. Una noche, mientras estaba sentada en el porche de mi casa, disfrutando del fresco, lo vi parado al final de la calle. Él no hizo nada, solo estaba ahí, mirándome desde lejos. Me puse algo nerviosa, debo admitir, pero pensé que tal vez solo había pasado por casualidad. Le quise dar el beneficio de la duda, pero las noches siguientes fueron iguales. Henry siempre estaba ahí, en las sombras, observándome. Ya no me sentía segura ni en mi propia casa. Sabía que no podía vivir así.
pero no quise reaccionar de manera exagerada. Me convencí de que pronto se daría cuenta de lo ridículo que era y que se iría. Luego comenzaron a aparecer los papeles. Un día, al salir de la casa, encontré una nota doblada en la entrada. No le di mucha importancia hasta que vi lo que decía: vuelve conmigo o me mato. Me quedé paralizada mirando esas palabras con el estómago hecho un nudo. Sabía que Henry estaba obsesionado, pero esto era un nuevo nivel de manipulación que no esperaba. Traté de no caer en su juego. Tomé el papel, lo rompí y seguí con mi día. Pero las notas no pararon. Cada mañana encontraba uno de esos papeles tirados cerca de la puerta. No puedo vivir sin ti. Si no vuelves, acabaré con esto. Yo la verdad ya estaba aterrada y la desesperación se colaba en cada rincón de mi vida. Ya no podía concentrarme en el trabajo y cada vez que escuchaba un ruido afuera, mi corazón se aceleraba. Una noche, mientras estaba en el porche, decidí enfrentar mis miedos. Vi la sombra de Henry en su lugar habitual, así que tomé mi teléfono y llamé a la policía. Cuando llegaron, Henry ya se había ido, como un fantasma que se desvanecía justo antes de que pudieran encontrarlo. Los oficiales me aconsejaron que lo denunciara formalmente. Yo estaba agotada y la idea de llevar todo esto a la justicia me parecía desgastante, pero no veía otra salida. Presenté la denuncia y a Henry le dieron una orden de alejamiento. Creí que eso sería el final. Pensé que al verse legalmente acorralado me dejaría en paz. Sin embargo, la paz nunca llegó. Al principio todo parecía tranquilo. Dejé de ver a Henry merodeando por mi calle y las notas cesaron. Pero había algo en el aire, algo que no me dejaba descansar del todo. Empecé a notar cosas raras dentro de mi propia casa. Cosas pequeñas, como puertas que se quedaban abiertas y luego aparecían cerradas, o luces que juraba haber apagado y que al volver estaban encendidas. Quise pensar que era mi mente jugándome trucos, que el estrés de la situación me estaba afectando, hasta que una noche escuché un ruido proveniente del jardín. No eran los sonidos normales que hace la casa o el viento. Era como especie de un crujido, como si alguien caminara sobre las hojas secas del patio trasero. Mi corazón empezó a latir con mucha fuerza. Tenía miedo. Me acerqué a la ventana temblando y lo vi de nuevo. Henry. Esta vez estaba más cerca. No estaba en la calle. Estaba parado en mi jardín, mirando directamente en mi ventana. No grité. No me salían los gritos. Mi cuerpo se congeló del miedo. Él no se movió, solo me miraba. Esa mirada perdida y persistente. Volví a llamar a la policía, pero cuando llegaron, él ya se había ido. Lo que me dejó helada fue lo que encontraron tirado en la entrada. Una nota nueva, más perturbadora que las anteriores. Decía: si no puedes estar conmigo, tampoco estarás con nadie. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya no era solo una cuestión de mantenerlo alejado. Estaba jugando con mi mente, infiltrándose en cada rincón de mi vida. Yo no podía dormir, cada ruido me despertaba y me asustaba. Empecé a sentir su presencia incluso cuando no lo veía. No sé si eran mis nervios o si en verdad había estado dentro de la casa. Pero cada vez que llegaba, sentía que alguien había estado allí. Finalmente lo vi una última vez. Era tarde y estaba sentada en el sofá tratando de mantener la calma. Sentí su presencia antes de verlo, como un frío recorriéndome la espalda. Giré la cabeza y ahí estaba, parado en la puerta de vidrio del patio, observándome. Esta vez no esperé a que se fuera. Me levanté, tomé las llaves y salí corriendo de la casa. No volví esa noche, pero tampoco la siguiente. Eventualmente
La policía tuvo que arrestarlo, pero eso no me trajo paz, porque ahora, incluso cuando sé que está tras las rejas, esa sensación de ser observada, de que Henry sigue acechándome, no se ha ido, y tal vez nunca lo hará.